También estoy muy chaparrito. Voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Juan. Quiero empezar con una pregunta. Y voy a invitar a mi hermano, una de mis hermanas, o al hermano Toño, cuando termine de repartir los papeles, que tome un micrófono, y la hermana Marta otro micrófono, para que tenga un micrófono en cada fila. Landy, vas a prender el de Abby y el mío. Y mientras que terminan de repartir las hojitas, voy a pedir que piense en esto. ¿Cómo usted sabe que alguien se interesa en usted? ¿Sí? ¿Cómo sabe usted cuando una persona está pues realmente interesado y que quiere lo mejor para ti, para tu familia, para tu vida? ¿Cómo piensa o cómo se da cuenta usted de que esa persona realmente está interesada o interesado en usted? Y cuando quieran alguien que sea voluntario en contestar, que levante la mano. Y los hermanos allá atrás van a ir y le van a llevar el micrófono para que conteste y se escuche bien la respuesta que quiere dar o el comentario que quiere hacer. Amén. Así es que, ahora sí, ya estamos listos, ¿verdad? Alguien que me conteste, una persona de este lado y uno de este lado. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Puede hacer la pregunta de nuevo, hermano? ¿Cómo sabemos nosotros que una persona está interesada o interesado en nosotros? Alguien acá y alguien aquí. Uno y uno. Uno en cada lado, cada fila. Pero necesitamos contestar rápido porque si no, no acabamos. Porque lo buscan a uno, ya sea por llamadas, por mensajes o quizás hasta ir hasta su casa. Amén. ¿Alguien de este lado? Nadie. Hermano Toño, ya que tiene el micrófono. Pues porque, pues sí, precisamente como dice hermana Lili, tal vez nos buscamos en el momento como para convivir, salir a desayunar, saber cómo está, estar de alguna manera como más unido hacia las personas. Quiere tener una relación más cercana contigo. ¿Sí? Cuando está contigo no se quiere separar de ti. Cuando éramos novios, ¿cuántos se acuerdan cuando eran novios? Iba a ver a la novia o al novio y no se querían separar, y cuando ya se separaban y cuando ya había teléfono pues le llamábamos otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona nos interesa o nos interesaba y queríamos estar en comunicación todo el tiempo con esta persona. Dios hace lo mismo con nosotros. Amén. Él siempre anda buscando al hombre, al ser humano, desde el día que cayó de la gracia de Dios allá en el Edén, cuando pecó. Dice que fueron separados de la gloria de Dios, fueron sacados del huerto del Edén. Y desde ese momento hubo una separación entre Dios y el hombre por el pecado que había en medio. Pero Dios nunca nos dejó solos, o nunca dejó al ser humano solo. Siempre estuvo al pendiente y buscando cómo comunicarse con el ser humano. Así es que vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tremendo, Dios mío, privilegio que nos das de poder estar una vez más en tu casa.
Ya hemos adorado, Señor Jesús, hemos exaltado y bendecido tu nombre, Señor Jesús. Pero en esta mañana también queremos escuchar tu palabra. Queremos que esa palabra, Padre Santo, que viene del cielo, pueda llegar, Dios mío, a nuestros corazones en este día, en esta mañana. Que pueda alimentar, Dios mío, nuestra alma, nuestro espíritu. Y que sea como un recordatorio, Padre Santo, de las muchas veces que tú has hablado en nuestra vida. Que podamos, Dios mío, atesorarla, Padre Santo, en el corazón. Así como decía Pablo, Padre Santo, que tu palabra more en abundancia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos, Padre Santo, que al estar en este lugar, Dios mío, tu Espíritu Santo también nos ayude a entender tu palabra, para poder, Padre Santo, llevarla por obra en cada una de nuestras vidas. Toda la gloria, Señor, te damos a ti, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos por concluir el mes primero del año. Hemos tenido 4 estudios hasta el día de hoy, y este es el 5º. Y como no estoy seguro si la hermana Ruth para la próxima semana nos va a hacer participar en la escuela dominical, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Amén, para que estemos preparados en caso de que la hermana Ruth decida que los adultos podamos compartir un poco o un resumen de lo que hemos aprendido durante este mes. La unidad que estamos viendo es la unidad que se llama Dios se ha dado o se da a conocer. Esa es la unidad número 1. Y la lección de hoy es la última lección de esta unidad. ¿Cómo se llama la unidad? Dios se da a conocer. Entonces hay 4 preguntas. ¿Cómo se da a conocer Dios al hombre, al ser humano, a la humanidad? El primer estudio que tuvimos dice que Dios se da a conocer por medio de la creación. Y si alguien quiere apuntar la cita, lo vamos a encontrar en el Salmos 19, del 1, pues prácticamente todo el Salmo 19. Esa vez estudiamos solamente del 1 al 3, parece. Pero el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Entonces, Dios habló al ser humano por medio de la creación. Segunda parte o segundo estudio que tuvimos, que nos dice que Dios también habló se dio a conocer al mundo a través de la historia. Y esta escritura lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, en su capítulo 105, para que lo apunten. El escritor de este salmo da un resumen de lo que Dios hizo después de que habían salido de la tierra de Egipto. ¿Sí? Y muchos predicadores que encontramos en la Biblia, como Pedro, como Esteban, como Pablo, usaron esa misma historia para dar su predicación y para dar a conocer a Dios. ¿Sí? Cuando Pedro comenzó a predicar en el libro de Hechos, en su capítulo 2, él habló acerca de la historia también. Esteban también habló acerca de la historia. Pablo, cuando estaba frente al rey Agripa, parece, también usó la historia para dar a conocer a Dios. Amén. Así es que Dios se ha mostrado o se ha dado a conocer al mundo por medio también de la historia. Y luego hablamos de los profetas, que después de que el hombre no entendió o no quiso obedecer a la voz de Dios por medio de la creación, luego de la historia, entonces Dios mandó a profetas para que dieran a conocer lo que Dios quería comunicar al pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo, eso no me acuerdo la cita, pero ahorita se los doy, para que de una vez lo apunten, si tienen con qué apuntar, y si no tienen con qué apuntar, pues después revisa el estudio de hoy
Y ahí va a encontrar la cita, Deuteronomio 18. Y luego, por último, o por la cuarta ocasión, Dios se da a conocer a través de su Hijo, Jesús. Jesús es la máxima expresión de Dios. Jesús es el máximo, la máxima revelación de Dios, Jesús. Pero también Jesús es la máxima expresión de amor a la humanidad. Podemos ver muchísimos capítulos acerca de que Jesús es la máxima revelación de Dios hacia el mundo. Hace 8 días estuvimos leyendo uno de los versículos más, quizás más conocidos acerca de lo que Jesús es. Y lo encontrábamos en Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Quién se acuerda cómo dice? Dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, de muchas maneras, haciéndose referencia a la creación, a la historia y a los profetas. En estos postreros días dice que nos ha hablado por medio de su Hijo. Yo le decía a los jóvenes allá en la clase que desde entonces, desde que Jesús vino, desde que Jesús nació, cuando se dio a conocer al mundo, desde ese momento empezaron los postreros días. Y luego me decían, pero ¿por qué entonces Dios no ha venido todavía si ya pasaron más de 2000 años desde que Él nació? Por dos cosas. Por una principal, dice Pedro que Dios no retarda su promesa como algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que dice que es paciente para con nosotros. Dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los que andan diciendo que Dios ya no va a venir, quizás es por ellos que Dios no ha venido, porque Dios quiere que todos se salven. Amén. Y la segunda cosa es porque dice la palabra de Dios que para Dios 1000 años es como un día. Entonces, muchos dicen que ignoran voluntariamente a Dios, y otros también, habiendo conocido a Dios, dice que no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón. ¿Sí? Profesando, dice, ser sabios, se hicieron necios. Y quizás por esas personas no ha venido Dios todavía, porque Dios quiere que todos alcancen esa redención, ese perdón. Y no pensemos solamente en los de allá afuera, sino también por nosotros, porque muchas veces nos olvidamos de Dios, nos apartamos de sus caminos, y Dios con amor, con paciencia nos trae una vez más al redil. Entonces Jesús es la máxima revelación de Dios al mundo, pero también dijimos que es la máxima expresión de amor. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos miró. Y con esa gran misericordia, dice que Dios, en Efesios 2, dice que Dios es muy rico en misericordia. Y por esa misericordia que Dios tuvo, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a dar su vida por nosotros. O sea, es la expresión máxima de su amor para nosotros, para el mundo, para el ser humano.
¿Y saben qué pasa si nosotros lo rechazamos? Antes de empezar con la introducción, vamos a leer qué es lo que va a pasar con los que rechacen ese sacrificio tan grande que Dios hizo por nosotros y por la humanidad. Y vamos a leer Hebreos, capítulo 10. Dice: el 26. Aunque si tiene tiempo, usted lo puede leer, el capítulo completo del versículo de Hebreos. Y dice: porque si pecáramos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces dice aquí, porque si pecáramos, dice, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Léanlo ustedes muy fuerte, el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es para los que, habiendo conocido a Dios, pecan voluntariamente. ¿Sí? Dice que ya no queda otro sacrificio por ellos, sino una expectación de juicio y de hervor, dice, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Hace como 2 años, parece, dice que la NASA descubrió un planeta y le llamaron el planeta del infierno. Y muchos creen, dicen, que ese es el lago de fuego para los que rechacen a Dios. Hablamos hace 8 días también con los adolescentes, con los jóvenes, y decíamos que Dios ha permitido que el hombre pueda conocer o pueda, ¿cómo se dice? Pueda encontrar evidencias de lo que la palabra de Dios dice. No es porque el hombre ha llegado a tal conocimiento que ha podido explorar el universo. No es tanta la inteligencia del hombre, sino que es la voluntad de Dios que el hombre haya podido tener ese conocimiento para que sepa que verdaderamente hay un lugar para los enemigos de Dios, para los que rechazan esa expresión máxima de Dios al ser humano. Dice que es un lago de fuego que arde. Dice que este planeta está compuesto por literalmente de fuego. ¿Sí? El fuego ahí es pues lo que hay en este planeta. No recuerdo cómo se llama, pero si alguien está interesado en este documental, pues nomás me dice y lo buscamos. Es que no me acuerdo cómo se llama el planeta, pero y si usted lo puede buscar, también lo encuentra ahí en Google, en YouTube, donde sea. Dios ha permitido que el hombre pueda descubrir, ¿sí?, estas cosas. Entonces, habiendo dicho esto, dice que Jesús, vamos a empezar, Juan 13. El estudio va a estar basado en Juan 14, 15, 16 y 17, parece. Pero vamos a empezar desde el 13 para entender lo que vamos a estar hablando. En la hojita que tenemos ahí, antes de leer el capítulo 13, voy a
pedir que alguien me lea solamente el primer párrafo, donde dice el Señor, hasta características de Dios. Y si alguien levanta la mano para que le den el micrófono, lo leemos rápido. Y si no, pues yo lo leo. Y alguien que me busque, alguien que después de que yo lea esta parte de arriba, que alguien me lea la última parte, solamente el último párrafo, dice hoy mismo, ¿ok? Hasta terminar. Dice, el Señor Jesús dio a conocer al Padre de una manera perfecta. ¿Qué dijimos al principio? Que Jesús era la máxima, ¿qué? Revelación de Dios. Y dice aquí que Jesús dio a conocer al Padre de una manera perfecta. Dice, no había la menor duda de que en Él se mostraba todas las características de Dios. Y esa parte del medio, usted lo lee en su casa. Pero vamos a ver la última parte de mi hermana Lili, ya tiene el micrófono. Hoy mismo la persona del Espíritu Santo cumple la función de estar a nuestro lado para enseñarnos toda la voluntad del Padre y para darnos la mano de tal manera que tengamos la fuerza requerida para cumplir con esa voluntad. Amén. Entonces Jesús dice que dio a conocer de una manera perfecta al Padre. Y entonces dice que aquí en la última parte dice que el Espíritu Santo cumple la función de estar a nuestro lado para enseñarnos la voluntad del Padre y para darnos la mano de tal manera que tengamos la fuerza requerida para cumplir con su voluntad. Entonces, vamos a entrar al estudio de hoy. Y después de que Jesús había llegado al mundo y se dio a conocer, dice que los judíos o sus seguidores estaban pues contentos porque el Rey de Reyes para ellos había venido. Y alguna vez le preguntaron, le dijeron en Hechos que le preguntaron, dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos estaban pensando de que Jesús iba a establecer su reino en esta tierra desde ese día. Pero lamentablemente no era así para ellos. Jesús empezó a anunciar su muerte. Entonces los discípulos empezaron a entristecer y a pensar, dijeron, nosotros pues lo hemos dejado todo. Desde que Jesús nos llamó para seguirle, dejamos todo, dejamos nuestras familias, nuestras casas y todo. Y ahora Jesús nos está diciendo que se va. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Alguien ha tenido una despedida muy triste? ¿Qué pasa cuando se despiden? Me acuerdo cuando yo me despedí de mis papás, cuando me vine de allá de México para acá. Recién nos habíamos casado con mi esposa. Pero me acuerdo que yo no podía pensar que pues no, pues ya me voy y no sé cuándo voy a regresar. No sabía cuándo iba a regresar y no he regresado. Entonces me acuerdo que venía yo muy triste y venía yo llorando por la despedida que había tenido de mis papás. Y mi esposa me dijo, ya no llores, yo creo que como estábamos recién casados, pues me apapachaba, pero ya ahorita yo creo que ya no llores, ¿verdad? Pero fue una despedida muy triste. Y Jesús estaba anunciando su muerte. En el capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. O sea, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús ya estaba empezando a anunciar su muerte.
Dice aquí, Jesús dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, dice Jesús, que su hora había llegado para que pasase, dice, de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea que Dios había tenido esta relación con el hombre y les había enseñado muchas cosas. En la introducción, una parte donde no leímos, no lo leí porque como que no estoy muy de acuerdo con lo que dice ahí. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta, y si tienen alguna pregunta, pues me preguntan por qué. En el 33 dice, hijitos, aún dice, estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, dice, vosotros no podréis ir. Se empezaba a despedir de sus discípulos. En el 36, Pedro le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Quizás Jesús le estaba diciendo esto a Pedro, haciéndose referencia al día en que nosotros vamos a estar con Él en los cielos. Ese momento no era el momento de partir para Pedro. Por eso le dijo, a donde yo voy, dice, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces Jesús, viendo quizás la tristeza de los discípulos que estaban con ellos, en el 14 le dijo, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, dice, creed también en mí. O sea, no estén tristes, no estén desconsolados, no lloren. Muchas veces cuando nosotros perdemos, o cuando un niño pierde a sus padres, a los dos, a este niño se le considera huérfano porque murieron sus padres. Una cosa es que los padres hayan muerto y que el niño haya quedado solo. A este tipo de situaciones al niño se le llama huérfano porque murieron sus padres. Y otra cosa es que sus padres lo hayan abandonado. Sí, eso no es la palabra huérfano. ¿Por qué? Porque sus padres todavía viven, solamente que los han abandonado. Y Jesús iba a morir, pero le dijo más adelante, dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. O sea, no se van a quedar sin cuidado. O sea, no estén tristes. Dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, si así no fuera, si yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice la palabra de Dios que Dios preparó moradas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí dice que, por eso dice aquí que en la casa, dice, de mi Padre, dice, muchas moradas hay. O sea, esas moradas donde nosotros vamos a llegar ya estaban antes de que Jesús viniera a la tierra. Él solamente iba a preparar el lugar para que nosotros llegáramos a ese lugar. Pero las moradas ya están, o ya estaban. Pero si no hubieran esas moradas, digo yo, les hubiera dicho. Dice, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Tomás, y sabéis, dice, a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí. Es uno de los nombres de Jesús o de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice que vio la zarza que estaba ardiendo y que no se consumía? Dice que fue hasta el monte, hasta allá arriba. Y dice que ahí recibió palabra de Dios.
y él lo enviaba a Egipto para que librase a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y dice que él le dijo a Dios: si yo voy a ese lugar a sacar a tu pueblo, y el faraón me preguntase: ¿cómo te llamas?, ¿qué le voy a decir? Porque acuérdense que Egipto tenía muchos dioses y cada dios tenía su nombre. Entonces quizás Moisés pensó en eso, dijo: ¿y cómo te llamas?, para darle el nombre a Faraón. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy, me ha enviado. Y podemos aplicarla también aquí. Jesús le dijo: yo soy. Pero le dijo, le agregó cosas: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie, dice, va al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro camino para llegar a Dios, no hay. Si me conocéis, dice también, a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y luego dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Jesús estaba ahí diciéndole: pues yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego Tomás le dijo: pues si te vas a ir, muéstranos al Padre y ya estaremos tranquilos, felices, porque pues vamos a conocer al Padre. Por eso es que Jesús es la máxima revelación de Dios. Le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado o hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, después de consolar a sus discípulos y decirles que no se preocuparan, que no se turbaran, que no tuvieran temor, pasamos al versículo 15, donde dice la promesa del Espíritu Santo. Entonces, el punto 1 se llama siempre a nuestro lado. Y la lectura va a ser Juan 14, del 16 al 18. Pero vamos a leer desde el 15. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y este es quizás lo más hermoso que podemos encontrar en este párrafo, en este capítulo. Dice: no os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Es el consuelo más grande que nosotros podemos tener mientras vivimos en esta tierra, que no somos huérfanos. Un huérfano sufre muchas cosas, quizás injusticias, porque no hay nadie que lo defienda. Pero nosotros no estamos huérfanos. Recuerdo que cuando yo iba a la escuela, pues no estaban nuestros padres y vivíamos solos. Muchos niños o hasta adultos se aprovechaban de los niños. Ellos tomaban la autoridad como si fueran padres y corregían a los niños de una manera muy dura, muy estricto. Y eran días muy duros para nosotros como niños, porque no teníamos a quién acudir. Si alguien venía y nos molestaba y nos maltrataba y hacía injusticia con nosotros, no teníamos un padre, una madre a nuestro lado para decirle: ¿sabes qué? Me está pasando esto, me está pasando lo otro.
Y es muy triste vivir sin padres. Pero nosotros, o Jesús nos dijo, no los va a dejar huérfanos. O sea, no va a haber alguien que los maltrate y que yo no lo mire, que yo no lo vea. Entonces, Jesús había prometido que no dejaría huérfanos a sus hijos antes de ascender a los cielos. Prometió en Mateo 28:20, dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa no solamente empieza en el Nuevo Testamento, empieza desde antes, desde el Antiguo Testamento. Porque nunca dejó la humanidad solo. Por eso es que Dios se estaba dando a conocer por medio de su creación. Y decirle, aquí estoy yo. Por medio de la historia, por medio de los profetas, por medio de Jesús. Esta promesa lo vemos desde toda la historia. Cuando Josué salió cuando Moisés estaba por morir, dice que Dios le habló a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Dile a mi siervo Josué que él va a pasar el Jordán. Pero que no va a pasar solo. Yo voy a estar con él. ¿Qué dice aquí en el capítulo 15? Perdón. Sí, versículo 15. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que dijo a Josué? Que de día y de noche, dice, meditarás en él, o sea, la palabra de Dios. Para que guardes y hagas, dice, conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, Dios o Jesús estaba diciendo a sus hijos que no los iba a dejar huérfanos. ¿Cómo lo hará? Es una pregunta. En la persona, dice, del Espíritu Santo. Jesús no iba a dejarnos solos en la lucha de la vida cristiana. Nos enviaría, dice, otro consolador. Y este que dice otro consolador no quiere decir otro diferente a él. No. Ahí dice aquí, esta palabra que no tiene traducción exacta, el término dice griego es parakletos. Algunas versiones traducen como el consolador, otros llaman ayudante. Lo esencial de la palabra es que significa alguien a quien se llama al lado. O sea, alguien que va a estar con ustedes a su lado para que les ayude a seguir adelante. Porque la vida no iba a ser fácil para los apóstoles, para los discípulos de Jesús, después de que Jesús iba a morir. Él sabía que después de su partida iban a empezar ellos a predicar, pero la oposición se iba a levantar en contra de ellos. Pero les iba a dar un poder para que pudieran llevar a cabo la misión que Dios les había encomendado. Entonces, dice que Él sería nuestro consolador, pero que también nuestro ayudante. ¿Sí? No nos íbamos a quedar solos. Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Entonces, Jesús quería dar consuelo y seguridad y apoyo a sus seguidores, ¿sí? Diciéndoles estas palabras, que no los iba a dejar solos, que Él iba a estar con ellos cada día de su vida. Cuando nos sentimos solos y cuando sentimos que no hay nadie que nos pueda ayudar, nosotros podemos venir a Dios. Decía el apóstol Pablo que todas nuestras peticiones, todo lo que nosotros tenemos, dice que sean presentadas delante de Dios con toda oración, con todo ruego y acción de gracias. Dice, y la paz, dice que sobrepasa todo entendimiento y se guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, no estamos solos. Podemos llevar nuestras cargas, nuestras situaciones delante de Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así es que no estemos tristes, mis hermanos. Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, aunque no lo vemos muchas veces.
Pero así como el aire que no lo vemos, pero que lo podemos sentir. Sí, el aire es real, porque lo sentimos. Asimismo, el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dejó para que estuviera a nuestro lado todos los días de nuestra vida, lo podemos sentir. Amén. Así que cuando pasemos por momentos difíciles, no nos preocupemos tanto por eso, porque Jesús está de nuestro lado, llamado a enseñarnos. Juan 14, del 25 al 26. Lo voy a leer para poder avanzar, porque se nos va a hacer tarde. Juan 14, 25 y 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Ningún cristiano puede decir que ha llegado tan lejos en el conocimiento de la verdad que no tiene ya la necesidad de ser guiado, ¿sí? De seguir aprendiendo. O sea, todos los días nosotros podemos seguir aprendiendo. El que dice que ya no tiene nada que aprender, dice aquí, el cristiano debe aprender hasta el final de sus días, porque hasta ese momento el Espíritu les conducirá más lejos en la verdad de Dios. Y ese párrafo que sigue dice: si decimos que ya no hay más que aprender, entonces ni siquiera hemos comprendido la doctrina del Espíritu Santo. O sea, si decimos que ya lo sabemos todo y que nadie nos puede enseñar nada, dice aquí que ni siquiera hemos comprendido la doctrina del Espíritu Santo, porque dice aquí en la lectura que leímos que Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, hay unos comentarios acerca de esto que dice que estas palabras o estas cosas que yo he hablado mientras todavía estaba con nosotros, cuando estas palabras que acabamos de leer son como un puente para presentar la relación entre dos verdades. Primero, hasta este momento yo, dice, les había enseñado todo cuanto era necesario. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo, dice, no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, dice, las he dado a conocer. O sea, eso es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar, todo lo que ya nos había enseñado. La segunda dice: después de mi muerte y sepultura y resurrección, tendrán al Consolador, al Espíritu Santo, que los guiará. Entonces en el 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo no es una fuerza como muchos dicen. Es del mismo Dios. Por eso nosotros creemos en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Una persona que es la misma naturaleza de Dios, que desempeña funciones. ¿Y qué iba a hacer? ¿O qué es la función? La de ayudarnos, de consolarnos, y también para ayudarnos muchas veces a orar. Leíamos la vez pasada en Santiago, que dice que muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque no pedimos. O cuando pedimos, dice que pedimos mal. Romanos 8, alguien que me ayude a buscarlo, 26 y 27, dice que Él nos ayuda de tal manera que nosotros podamos comunicarnos con Dios, con el Padre. Cuando nuestras palabras no pueden experimentar, o sea, decir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros necesitamos,
El Espíritu mismo dice que intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces dice que el Espíritu Santo nos ayuda ¿en dónde? En nuestras debilidades. ¿Sí? Él es nuestro ayudador. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para consolarnos, para ayudarnos. ¿Sí? Entonces, para enseñarnos. O sea, no estamos solos. El Espíritu Santo nos mantendrá en la buena senda en la que se refiere a la conducta. Cuando sentimos la tentación de hacer algo malo, cuando estamos a punto de llevar a cabo, se presenta a nuestro lado la imagen de Jesús. Las frases que él dijo cuando estuvo en la tierra, el versículo de alguno de los salmos, las palabras de alguien a quien le tenemos admiración y cariño, lo que nos enseñaron nuestros padres en el momento de la tentación, estas cosas pasan por nuestra mente sin que las hayamos evocado. O sea, las frases que nosotros ya hemos leído en la Biblia, en los salmos, dice aquí, cuando estamos en un momento difícil, en una situación difícil, estas palabras vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, y es el Espíritu Santo que nos recuerda las palabras o la palabra de Dios. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. En el momento de prueba, Él presenta en nuestra memoria aquello que jamás deberíamos haber olvidado. O sea, si en caso de que se nos olvide, el Espíritu Santo ahí está para recordarnos. De esta manera el Espíritu Santo está revelando al Padre, haciendo patente en nuestra vida lo que Dios hizo posible en su plan de redención del hombre. Cuando haya ausencia de verdadera enseñanza, pongamos atención a la voz del Espíritu de Dios, que nos protege contra la arrogancia y el pensamiento equivocado. Cuando Pablo se estaba despidiendo, cuando al final del libro de Romanos, o de Hechos, sí es de Hechos, dice que él estaba triste, dice que escribía las palabras que estaba escribiendo llorando. Dice, porque él sabía que después, porque yo sé que después de mi partida, dice, vendrán lobos rapaces. O sea, iban a venir, dice, incluso, dice, no solamente de afuera, sino de dentro de nosotros, de los mismos hermanos que se van a levantar. Por eso es muy importante la última frase que leímos. Dice, cuando haya ausencia, dice, de verdadera enseñanza, pongamos atención a la voz del Espíritu de Dios que nos protege contra la arrogancia y el pensamiento equivocado. O sea, nos va a proteger contra las malas enseñanzas, las malas doctrinas. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo, que fue llamado para estar a nuestro lado y también fue llamado para enseñarnos, pero también fue llamado para darnos poder. Amén. Amén. Vamos al libro de Hechos, en su capítulo 2, del 1 al 8. Y mientras que lo buscan, voy a leer una porción aquí de la Biblia, bueno, del comentario que tengo aquí. Cuando dice, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho.
Dice, estas palabras tan sencillas, hermosas, describen el trabajo del Espíritu Santo. 1. Enseñar a los discípulos de Jesús lo concerniente al Hijo de Dios y a la salvación por medio de Él. 2, dice, ayudarles a recordar todo lo que el Maestro les había enseñado estando con ellos. Entonces, si alguien tiene, que me lo lea, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Llamado a darnos poder, el Espíritu Santo. Poder para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Espíritu Santo nos daría poder para salir de nuestra comodidad. Le dijo Jesús a sus discípulos que salieran y fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia nunca hubiera podido llevar a cabo este trabajo. Entonces el Espíritu Santo nos llena de poder, nos da poder para eso mismo, para llevar el Evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice aquí el comentario, ya hemos visto que era necesario algo más que la revelación del significado de las verdades que Dios quisiera comunicar a los hombres. Era necesario ser investidos de poder para poner en práctica las exigencias de estas verdades. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué muchas veces venimos a la iglesia, aprendemos, pero nos es muy difícil poner en práctica lo que aprendemos? El apóstol Santiago recomendaba y decía que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino también seamos hacedores de ella. Pero es necesario el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra. Por eso dice, es necesario ser investidos de poder para poner en práctica las exigencias de estas verdades. Unos días antes, Pedro había negado a Jesús, diciendo que no le conocía. Cuando dice en el capítulo 13 de Juan, cuando dice que le dijo que él daría su vida por él. Dice, yo iría a la muerte por ti. Y dice que Jesús le dijo que, de cierto te digo, que dice que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. En un lapso de no sé cuánto tiempo, Pedro había negado a Jesús, diciendo que no le conocía. Y al final dice que hasta malas palabras estaba diciendo para que, pues de alguna manera, los que estaban ahí creyeran que verdaderamente no era discípulo de Jesús. ¿Por qué? Si estaba con el maestro unas horas antes, no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Todavía no había llegado con su plenitud el poder del Espíritu Santo en ellos.
Pero cuando fueron embestidos con el poder del Espíritu Santo, dice que Él se paró y habló y predicó la palabra de Dios. Y en esa primera predicación se convirtieron 3,000 almas. Es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Por eso el Espíritu Santo, por eso es que el tercer punto se llama llamados a darnos poder. Bueno, este evento sucedió 50 días después de que habían celebrado el día de la Pascua. Se celebraban tres fiestas muy importantes durante este periodo de 50 días. Se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y el de Pentecostés. Dice que había llegado mucha gente a ese lugar, mucha gente de todos lados, de todas las naciones, judíos. Y ellos hablaban diferente lenguaje que ellos, pero también hablaban pues hebreo. Pero ellos tenían su lengua de donde ellos habían nacido. Entonces cuando sucedió este evento, dice que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos en el aposento alto. Y dice que el Espíritu Santo vino y sopló así como un viento fuerte, recio, que llenó la casa, dice, donde ellos estaban. Y dice que vinieron como fuego, como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Asentados sobre cada uno de ellos, dice que y empezaron a hablar en lenguas. El propósito de las lenguas en esta ocasión fue precisamente para dar a conocer las maravillas de Dios, porque ellos decían, aquí, cuando se produjo este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Bueno, aquí no está muy bien escrito, pero sí, en la Biblia, en su capítulo, estoy en Juan. Hechos. Dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El propósito era para dar a conocer las maravillas de Dios. Y estos hombres estaban confusos, estaban totalmente confundidos. Primero porque oían hablar las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Y segundo lugar, porque los que hablaban eran galileos. Y dice la historia o la tradición judía que los galileos pues no tenían ¿cómo se puede decir? O no hablaban perfectamente bien. Como que lo conocían como de una sí, es como cuando nosotros queremos hablar el inglés, ¿verdad? No lo hablamos bien. Así estaban ellos. Digo, ¿cómo es posible que estas personas, si nosotros los conocemos como unos hombres que no tienen conocimiento, que no tienen estudios, ¿cómo es posible que nosotros le podemos oír hablar en nuestro propio lenguaje? Pues era el poder del Espíritu Santo que había venido sobre cada uno de ellos para anunciar las maravillas de Dios. Amén. Entonces, Dios se mostró al mundo por la creación, por la historia, por los profetas, y la máxima evidencia, o la máxima, ¿qué dijimos? Se me olvida siempre.
La máxima revelación de Dios fue Jesucristo, pero también fue la máxima expresión de amor para nosotros. Y se fue, pero no nos dejó solos. Nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado, mis hermanos, y vamos a orar para ser despedidos. ¿Puedo hacer un Sí, comentario? sí, hermano. Simplemente dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de esa salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu, con el Espíritu Santo para la promesa. Mi idea es, hermanos, es que esto se puede aplicar. Usted mencionó los tiempos pasados del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Voy a leer un pasaje para que veamos cómo lo aplicamos hoy este día. En Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. El Espíritu Santo, dice la Escritura, mora en nuestros corazones. Amén. En cualquier decisión, hoy en día es la práctica, cualquier decisión, si vamos a salir de viaje, los jóvenes si se van a casar, si van a hacer una carrera, ellos tienen que consultar, así como los hermanos Cleofas y esos que iban a Emmaús sentían en su corazón que ardía mientras él hablaba. Mientras nosotros oramos, consultamos con el que está dentro, si es que lo tenemos. Amén. Con el que está dentro, aquí en mi corazón, para saber si es realmente su voluntad o estoy haciendo la mía. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, pues el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. La palabra de Dios en Corintios, Pablo escribía y decía que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros. Amén. Dios o Jesús no nos dejó huérfanos cuando ascendió al cielo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos diste de poder estar una vez más delante de tu presencia para poder aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos que esta palabra, Dios mío, sea como ese alimento, Padre Santo, que nuestra alma necesita para poder seguir adelante. Señor, que mis hermanos y yo podamos salir de este lugar, Padre Santo, sabiendo que tu Espíritu Santo verdaderamente mora en cada uno de nosotros y que está para consolarnos, para enseñarnos, para ayudarnos, para seguir adelante. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.